El sonido fue el de la mano de mi madre en mi cara. Miró el uniforme que había ganado con mi sangre y dijo las palabras que iniciarían una guerra. Eres una vergüenza. Pensó que me había condenado a una vida de vergüenza. No se dio cuenta de que estaba atacando a un general y yo estaba a punto de planificar mi contraofensiva. Mi nombre es Mayor General Harry Bruce. Y me quedé como una extraña en mi propio hogar. El aire en la finca de la familia Blackwood en Greenwich, Connecticut, estaba cargado con el aroma del dinero y el dolor. Los lirios blancos. Observaba a los vivos representar sus rituales prescritos de luto por mi padre, el coronel Sterling Bruce. Hombres con trajes oscuros de Armani murmuraban condolencias. Mujeres con vestidos de Chanel se secaban los ojos. Mi propio uniforme, el uniforme de servicio del ejército, clase A, se sentía como un objeto extraño en este mar de dolor curado. Una figura separada de un grupo de dolientes, y se acercó a mí. Era el senador Thompson, un viejo amigo de mi padre, con el rostro surcado por una tristeza genuina. Tomó mi mano con ambas suyas. General Bruce, dijo, con voz firme y respetuosa. Eddie, tu padre estaba muy orgulloso. Este país te debe mucho. Antes de que pudiera responder, una presencia se deslizó suavemente a mi lado. Mi madre, Seraphina Blackwood, puso una mano en el brazo del senador, su sonrisa pulida hasta un brillo aterrador. Oh, senador, es usted demasiado amable, cotorreó, su voz como miel con veneno. Los invitados cercanos se callaron, su atención atraída por la matriarca. Eddie siempre ha sido muy cívica. Hizo una pausa, dejando que la implicación flotara en el aire. Ella solo es voluntaria en su unidad, ya ve, una forma de mantenerla ocupada. Se oyó un jadeo ahogado de alguien cercano. El rostro del senador se tensó. Pero era un político hábil para navegar por tales campos minados sociales. Simplemente asintió y se retiró. La bofetada invisible había sido entregada. En una sola frase perfectamente elaborada. Mi madre había reducido 25 años de mi servicio, de mi liderazgo, a un pasatiempo, una actividad sin sentido. Me quedé quieta, con las manos enguantadas entrelazadas detrás de la espalda. En posición de desfile, mi postura era mi única defensa. Sentí el calor subir por mi cuello, pero mi rostro permaneció una máscara de impasividad militar. En cuanto el senador estuvo fuera del alcance del oído, la pulida sonrisa de mi madre desapareció. Sus dedos, fuertes y fríos, se cerraron alrededor de mi bíceps. A la biblioteca ahora, siseó. Su voz un comando bajo y venenoso. Me sacó del vestíbulo principal hacia la biblioteca revestida de caoba que una vez fue el santuario de mi padre. Mis ojos se dirigieron inmediatamente a la pared sobre la chimenea. La fotografía mía riendo el día de la graduación en West Point había desaparecido. En su lugar, colgaba una enorme nueva pintura al óleo de mi hermano Julian, con aspecto regio y engreído. Había sido oficialmente borrada. Te lo dije, comenzó. Nos avergüenzas, avergüenza su memoria. Este uniforme lo honró, madre. Mi voz era baja, firme. Un error. Mi compostura solo avivó su fuego. ¿Honrarlo? Se rió, un sonido corto y feo. Eres una ayudante glorificada, una secretaria glorificada que puede jugar a ser soldado. No te atrevas a pararte en mi casa y hablar de honor. Se acercó un paso, su rostro contraído. No eres más que una vergüenza, una ayudante con uniforme. ¿Me entiendes? Y entonces su mano, todavía cubierta con un guante blanco inmaculado, se balanceó por el aire. El sonido fue un crujido seco y agudo que resonó en la silenciosa habitación llena de libros. Un fuego floreció en mi mejilla, caliente y punzante. No me inmuté. No me moví. Mi mirada se desvió más allá de ella hacia la puerta. Julian estaba allí, dando vueltas a una copa de lo que parecía mal en 18. Lo había visto todo. Ese único gesto despectivo fue más brutal que la propia bofetada. Fue una confirmación. En esta casa, estaba completamente, irrevocablemente sola. Volví mi mirada hacia mi madre. En ese momento, algo dentro de mí cambió.
El calor punzante en mi mejilla se enfrió y se solidificó en algo duro e inflexible. El dolor no desapareció. Fue transmutado. Se convirtió en combustible. El dolor, la humillación, las décadas de ser hecha sentir pequeña e indigna. Todo coalesció en un único punto de claridad fría y cristalina. Mi entrenamiento, toda mi vida como soldado, se impuso. Ya no era una hija a la que golpeaba su madre. Era una comandante evaluando un enfrentamiento hostil. La miré a los ojos y por primera vez la vi no como la imponente y todopoderosa figura de mi infancia, sino como realmente era, una mujer débil e insegura. Aterrorizada por cualquier cosa que no pudiera controlar. Mi voz, cuando salió, no estaba en la habitación. Estaba en mi cabeza, tranquila, precisa y absoluta. Esto no era una discusión familiar. Era una declaración de guerra. Analicé la situación, los activos, los pasivos, el objetivo, y has cometido un grave error táctico, madre. La miré, el retrato de mi hermano. La habitación de la que había sido borrada. Acabas de atacar a una general en su propia casa. La batalla ha comenzado. La batalla había comenzado. Pero esta guerra. El año de 2 celebraciones. Recuerdo sostener la carta de aceptación de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point. El papel se sentía pesado en mi mano. Simplemente echó un vistazo al prestigioso escudo y dijo con un gesto despectivo de la mano, bueno, al menos te da un lugar donde hacer algo de trabajo de oficina, mejor que no hacer nada, supongo. Sus palabras fueron una desestimación casual, reduciendo la ambición de mi vida a una forma de trabajo benéfico. No hubo fiesta para mí, ni felicitaciones. Pero unos días después, mi padre, el coronel Bruce, me dijo que me subiera al coche. Me llevó 2 horas al sur hasta Washington, D.C., y no fuimos a un restaurante elegante. Me llevó a Ben's Chili Bowl en New Street. Un lugar rico en historia, pero completamente desprovisto de la pretensión que mi madre atesoraba. Nos sentamos en taburetes de vinilo, el aire cargado con el olor a cebolla a la parrilla y especias. Pidió 2 chili al smokes, y mientras daba el primer bocado, me miró, con los ojos arrugándose en las esquinas. Nunca dejes que nadie te diga que tu sueño no vale la pena celebrarlo, Eddie, dijo. Su voz baja y llena de un orgullo que se sentía más nutritivo que cualquier comida. Fue nuestra alianza secreta, una rebelión silenciosa, celebrada con una comida de $5. Esa misma semana, mi hermano Julian fue aceptado en una escuela de negocios mediocre. Mi madre dio una suntuosa fiesta en el Greenwich Yacht Club. Recuerdo estar de pie en un rincón, viéndola exhibir a Julian. Su voz resonando con orgullo fabricado. Mi Julian, anunció a quien quisiera escuchar, va a construir un imperio. El contraste no era solo crudo. Era una línea cuidadosamente trazada en la arena. Julian era una inversión. Yo era un caso perdido. El recuerdo se disolvió, reemplazado por otro, más agudo y doloroso. El polvo de Kandahar me llenó los pulmones. Tenía 29 años, era capitana. Y acabábamos de perder a un soldado, el soldado Miller, de 19 años, de Ohio, con una foto de su novia de la escuela secundaria pegada en el interior de su casco. Una IED. Un momento estaba allí riéndose de los Cleveland Browns y al siguiente había desaparecido. El peso de ello era una presión física en mi pecho, dificultando la respiración. Esa noche. Las primeras palabras que salieron de su boca no fueron, ¿estás bien? O lo siento mucho. Fueron, cielos santos, Eddie, te ves fatal. ¿Estás usando alguna crema hidratante? Me quedé sin palabras. Acababa de ver morir a un chico, había escrito la carta a sus padres que les destrozaría el mundo, y a ella le preocupaba mi rutina de cuidado de la piel. Antes de que pudiera encontrar mi voz, Julian empujó su rostro en el encuadre, sonriendo. Hola hermana, ¿adivina qué? Acabo de cerrar un nuevo Porsche, un 911 Turbo. Es una bestia. Miré sus rostros sonrientes y ajenos, a medio mundo de distancia, de un mundo de arena y pérdida. No estaban solo en una zona horaria diferente. Estaban en un planeta diferente.
Un planeta donde un coche nuevo importaba más que una vida perdida. Terminé la llamada sin decir una palabra más. El silencio en mi tienda era más reconfortante que sus voces. Ese fue el día que entendí que su amor era un idioma que nunca hablaría. Y mi realidad era un lugar que ellos nunca visitarían. La amargura de ese recuerdo me devolvió al presente. A la fría y silenciosa biblioteca de la casa de mi padre. Miré el retrato de Julian, su sonrisa pintada burlándose de mí. ¿Cómo luchas contra un enemigo que ni siquiera te ve? ¿Un enemigo que ya ha decidido que no importas? La voz de mi padre, un recuerdo tan claro como el día, me respondió. Estábamos acampando en el valle de Shenandoah hace años. Los CEOs, los políticos, los que gritan su propio nombre. Pero un verdadero soldado, un verdadero navegante, sabe que son las estrellas tenues, las que hay que buscar. Las que te guían cuando estás perdido en la oscuridad. Luego me contó la historia de los 4 capellanes del USS Dorchester en la Segunda Guerra Mundial que dieron sus propias chaquetas salvavidas a otros soldados y se hundieron con el barco cogidos del brazo. No eran los generales. Mi padre dijo que eran las estrellas tenues. Sé una estrella tenue, cariño. Sé callada. Sé constante y nunca te pierdas. Me quedé allí. En los restos del último ataque de mi madre. Sus palabras se convirtieron en mi única brújula. La guerra había comenzado y yo estaba en la oscuridad. Pero recordé su lección. Recordé las estrellas. Pero, ¿dónde están ahora, papá? ¿Cómo se supone que debo encontrarlas en esta oscuridad? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Como si estuvieras navegando con un mapa que solo tú puedes ver? ¿Luchando por un honor que solo tú entiendes? Cuando las personas que se supone que son tus estrellas más brillantes son las que crean la oscuridad. Tienes que aprender a encontrar la luz dentro de ti. Y supe entonces con una certeza que se asentó profundamente en mis huesos que era hora de que aprendiera a ser mi propia estrella. Incluso si nadie más podía ver la luz, la oscuridad sobre la que le había preguntado a mi padre llegó antes de lo esperado. No llegó en forma de fuerza enemiga. No discutí. No levanté la voz. Simplemente dije, entendido y colgué. El tiempo de luchar en ese frente había terminado. Al día siguiente, conduje de regreso a la casa en Greenwich por última vez. Empaqué mi vida en un solo baúl militar de color verde oliva. No era mucho. Mis uniformes, algunos libros. Podía oír a mi madre en el salón contiguo discutiendo con entusiasmo muestras de pintura con un diseñador de interiores. Estoy pensando en algo en gris paloma o quizás un azul huevo de petirrojo. Encontré un pequeño apartamento de un dormitorio en Alexandria, Virginia. Era anónimo, con paredes beige y vistas a un edificio de ladrillos. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía misión. Es la CEO de una organización muy compleja y de alto riesgo. Pulí mi currículum y lo envié a algunas firmas de consultoría de seguridad de primer nivel en el área de DC. Conseguí una entrevista. El reclutador era un hombre joven, de apenas 30 años, con un traje elegante y una sonrisa aún más afilada. Escaneó mi currículum, sus ojos se abrieron al ver las medallas y los puestos de mando. Su experiencia parece ser más en operaciones de apoyo general. Operaciones de apoyo general. Era la frase de mi madre, ayudando, disfrazada de jerga corporativa. Él estaba mirando una carrera forjada en el crisol del liderazgo bajo fuego, donde las decisiones significaban vida o muerte. Y todo lo que él veía era una falta de experiencia con hojas de cálculo. Las medallas en mi pecho, cada una representando una gira, una campaña, un sacrificio, eran de repente tan inútiles como las fichas de arcade. Me di cuenta entonces de que el mundo exterior, a su manera educada, podía ser tan despectivo como mi propia familia. Era demasiado cualificada y demasiado poco cualificada al mismo tiempo. Esa noche fue la más larga. El apartamento se sentía menos como un hogar y más como una celda de detención. El silencio me oprimía, lleno de los fantasmas de las palabras de mi madre, del cortés rechazo del reclutador. Las estrellas de las que me había hablado mi padre no se veían por ninguna parte, borradas por el resplandor de la ciudad y mi propia desesperación. Y entonces surgió otro recuerdo de mi padre.
No de él como coronel, sino de él como hombre. Él también había luchado después de su propia jubilación. Recordé haber encontrado una pequeña tarjeta desgastada metida en su billetera. En ella había una oración a la que recurría cuando su propio mundo parecía estar fuera de control. Cerré los ojos y las palabras me llegaron, un salvavidas en la oscuridad. Dios. Susurré en la habitación vacía, mi voz. Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. No puedo cambiar a mi madre. No puedo cambiar su crueldad ni la indiferencia de mi hermano. Lo acepté. Un pequeño y duro nudo de ira en mi pecho pareció aflojarse. El coraje para cambiar las cosas que sí puedo. Puedo cambiar este apartamento. Puedo cambiar mi rutina. Puedo cambiarme a mí misma. El poder no estaba ahí fuera. Estaba justo aquí. Y la sabiduría para saber la diferencia. La sabiduría estaba en saber qué batallas luchar. La batalla contra la opinión de mi madre era una causa perdida, pero la batalla por mi propio respeto propio. Esa era una guerra que tenía que ganar. Una profunda sensación de calma me invadió. Una paz tranquila que no había sentido en años. A la mañana siguiente, me levanté a las 5. Me puse las zapatillas de correr y corrí 5 millas por el PTO. Cuando regresé, desempaqué el baúl. No solo guardé las cosas. Las arreglé con precisión militar. Los libros de mi padre en un estante. Mis uniformes colgados perfectamente en el armario. Estaba recuperando el control, una acción pequeña y disciplinada a la vez. Estaba construyendo una nueva fortaleza. Mi fortaleza. Justo cuando terminé, mi teléfono vibró en el mostrador de la cocina. No reconocí el número. Solo decía llamante desconocido. Por un momento, consideré dejarlo ir al buzón de voz, pero algo, un destello de instinto, me dijo que respondiera. Hola, dije, mi voz firme. Una pausa y luego la voz de una mujer, vacilante, pero clara. General Bruce, soy la capitana Kellen Vance. Necesitamos hablar. Calin Vance. El nombre me sonó, pero el contexto se sentía mal. Ella era la prometida de mi hermano, parte de su mundo de clubes náuticos y galas benéficas. Mi primer instinto fue la cautela. Esto podría ser otro movimiento en el juego de mi madre. Un tipo diferente de ataque disfrazado de preocupación. Acepté reunirme con ella, pero en mis propios términos. Elegí una cafetería pequeña y tranquila cerca del Memorial de las Mujeres en el Servicio Militar de América. Un lugar de honor silencioso y firme que se sentía como un santuario. Llegué primero. Seleccionando una mesa en la esquina que me daba una vista clara de la entrada. Era un viejo hábito, evaluar un nuevo entorno en busca de amenazas. Cuando la capitana Vance entró. Llevaba su uniforme de servicio de la Fuerza Aérea, el uniforme azul nítido e inmaculado. Me vio y sus hombros, que habían estado tensos, parecieron cuadrarse con determinación. Caminó hacia mi mesa. Su postura perfecta. No se ofreció a estrecharme la mano. Simplemente se puso firme por un breve momento antes de tomar asiento. General Bruce, dijo, su voz clara, pero con un subtexto de tensión. Gracias por reunirse conmigo. No pidió una bebida. Simplemente se sentó allí, con la espalda recta, las manos colocadas ordenadamente sobre la mesa frente a ella. La porte militar formal estaba tan fuera de lugar en la cafetería relajada, y sin embargo era un lenguaje que entendía mejor que cualquier cortesía social. Esperé. Mi propia postura reflejando una neutralidad practicada. Señora, estuve en la recepción después del funeral, comenzó, sus ojos fijos en un punto justo por encima de mi hombro. Estaba parada cerca de la biblioteca. Vi y oí lo que hizo su madre, lo que dijo. Finalmente se encontró con mi mirada, y sus ojos se llenaron de una ardiente indignación que me sorprendió. Solo la conocen a través de fiestas y recortes de prensa. Yo la conozco por el olor a humo y el sonido de las palas de rotor. Sus palabras me transportaron una década atrás al valle de Korangal en Afganistán, el Valle de la Muerte. Casi podía sentir la arena en mis dientes.
Mi helicóptero había sido alcanzado por un RPG. Dijo, su voz apenas un susurro. Ahora estábamos atrapados, un equipo de reconocimiento de 12, completamente rodeados. La evaluación del mando era que éramos una causa perdida. Vio una posibilidad estratégica donde ellos solo veían una pérdida. Reunió una fuerza de reacción rápida y lideró la carga usted misma. El recuerdo era un borrón de caos controlado. De órdenes gritadas sobre el estruendo ensordecedor de los disparos, del sabor a cobre en mi boca. Su madre la llamó ayudante, dijo Kalin. Y ahora había lágrimas en sus ojos, lágrimas de ira. No de tristeza. Pero para mí, y para las otras 11 almas que sacó de ese valle ese día. Señora, usted fue Dios. La palabra flotó en el aire entre nosotras, cruda y poderosa. Por un momento. No pude respirar. Fue una validación tan pura, tan absoluta que se sintió como una fuerza física. Todos los años de ser menospreciada, de ser llamada una vergüenza. De ser hecha sentir que el trabajo de mi vida era una trivialidad, todo fue incinerado en el calor de su testimonio. Dejé salir un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Un calor se extendió por mi pecho, una sensación que no creía que fuera posible nunca más. Empujó una pequeña llave individual sobre la mesa. Era simple, sin adornos. Esta es una llave de repuesto de mi apartamento en Arlington, dijo, su voz recuperando su firmeza militar. Es un edificio seguro. Si alguna vez necesita un lugar seguro, un retiro táctico. Considérelo su base de operaciones avanzada. Soy su soldado, general. En cualquier campo de batalla, y eso incluye este. Miré a la joven capitana, la lealtad inquebrantable en sus ojos. Y entendí lo que mi padre quería decir. Esta era una estrella tenue, una luz constante en la abrumadora oscuridad. Por primera vez en semanas, sentí un destello de esperanza. Una paz frágil se posó sobre nuestra pequeña mesa. Y entonces sonó la campana sobre la puerta de la cafetería y la paz se hizo añicos. Julian estaba allí, su caro traje fuera de lugar. Kalin, dijo, su voz goteando con descendencia al finalmente reconocer a su prometida, aunque su mirada seguía fija en mí. ¿Qué haces aquí con ella? Escupió la última palabra como si fuera basura en su boca. El aire crepitó con una nueva tensión inmediata. El calor en mi pecho desapareció, reemplazado por el frío acero familiar de un perímetro defensivo. La breve tregua había terminado. El enemigo estaba a las puertas. Unos días después de mi reunión con Kalin, el enemigo lanzó un asalto frontal. No usaron tácticas militares. Usaron un arma mucho más insidiosa, la pretensión de familia. Aparecieron en la puerta de mi pequeño apartamento de Alexandria sin previo aviso. Mi madre Sarapina y mi hermano Julian. Mi mano se apretó instintivamente en el pomo de la puerta. Sus ojos estaban artísticamente sombreados de dolor. Extendió una lujosa cesta de regalo de Gin and Duca, una ofrenda de paz que se sentía más como un soborno. Heidi, querida, comenzó. Su voz un susurro suave y tembloroso. Se acercó y me dio un abrazo breve y rígido que no tenía calor en absoluto. Lo siento mucho, mucho. No he estado yo misma desde lo de tu padre. He estado de luto. Me miró, sus ojos suplicantes. Somos familia, Heidi. Tenemos que protegernos mutuamente ahora más que nunca. Permanecí en silencio. Mi evaluación de amenazas interna funcionando a máxima alerta. Esta era una clásica campaña de bombardeo de amor, una maniobra de libro de texto para bajar mis defensas. Julian dio un paso adelante. Su expresión una cuidadosa mezcla de entusiasmo y preocupación fraternal. Mamá tiene razón, hermana, dijo, poniendo una mano en mi hombro. Y yo, tengo buenas noticias. Una oportunidad para restaurar el nombre de la familia, para construir sobre lo que papá empezó. Habló de un contrato gubernamental masivo. Un trato que aseguraría el legado Blackwood para las generaciones venideras. Sus palabras eran grandiosas y vagas, diseñadas para apelar a un sentido del deber que ya no sentía hacia ellos.
Toda la actuación era tan enfermizamente dulce, tan transparentemente falsa, que un frío nudo de pavor se formó en mi estómago. Sabía que la verdadera demanda estaba por llegar. Julian. Siempre el operador pulido, llegó al grano. Puso un grueso portafolio encuadernado en cuero sobre la mesa de mi pequeña cocina. Por supuesto. Mi sangre se heló. Autorización de información clasificada sensible y secretamente compartimentada. No era solo un nivel de seguridad. Y él lo llamaba una formalidad. Se inclinó, con un brillo conspirador en los ojos. Solo firmas aquí como miembro honorario de la Junta. Ponemos tu nombre en el membrete y ya está. Es un ganar-ganar. Luego añadió el insulto final y fatal, una sonrisa jugando en sus labios. Mira, incluso si solo estás ayudando en tu unidad, esa estrella de general en tu hombro todavía tiene valor para nosotros. Una herramienta para ser utilizada para sus propios fines codiciosos. Cogí el documento, mis ojos escaneando la letra pequeña. Mi entrenamiento en la lectura de informes de inteligencia entró en acción. Vi las señales de advertencia de inmediato. Una empresa fantasma en Delaware. Cláusulas de responsabilidad vagamente redactadas. El nombre de un contratista de defensa notoriamente conocido por recortar gastos. Esto no era un contrato. Era una trampa. No me pedían que fuera garante. Me pedían que fuera el cabeza de turco. Me pedían que renunciara a mi honor, a mi libertad y al propio legado del padre que afirmaban estar protegiendo. Esa fue la gota que colmó el vaso. El último hilo frágil de esperanza de cualquier semblance de familia, de decencia, se rompió. Una furia fría y dura, pura y absoluta, se levantó en mí. Cuando hablé, estaba desprovista de toda emoción. Era tan fría y dura como el acero. No, la palabra, tranquila pero absoluta, flotó en el aire. La expresión triste y practicada de Sarapina flaqueó. Ya no como una hija o una hermana, sino como una oficial superior, dirigiéndose a personal insubordinado. Dije, no. Repetí, mi voz clara e inquebrantable. Pasé 25 años construyendo mi honor. No permitiré que se desmantele en 5 minutos por el bien de vuestra codicia. Cogí el portafolio y se lo tendí a Julian. Llevad vuestra propuesta y salid de mi casa. Sus rostros pasaron de la preocupación fingida a la furia desnuda. Las máscaras habían caído. ¿Ingrata? Mi madre comenzó. Pero la interrumpí con una mirada. Ahora, dije. La única palabra era una orden, no una petición. Cogieron el portafolio y salieron dando un portazo, dejando un rastro de maldiciones murmuradas tras de sí. Me quedé sola en el silencio. El corazón latiéndome con fuerza, no de miedo, sino de la adrenalina de una batalla finalmente librada. La línea se había trazado. Me habían mostrado su jugada final. Ahora era mi turno. Caminé hacia mi teléfono, mis dedos firmes mientras buscaba en mis contactos un nombre al que no había llamado en años. Un nombre guardado bajo el nombre en clave Manurba. Pulsé el botón de llamada. Contestó al segundo tono. Aris, dije, mi voz tranquila y resuelta. Soy Harry Bruce. Necesitamos hablar de inmediato. Aris Thorne vivía en una histórica casa de piedra en Georgetown. Una calle tranquila que desmentía el mundo de secretos que probablemente albergaba. Cuando abrió la puerta, se veía exactamente como lo recordaba de las fiestas navideñas de mi padre. Cabello sal y pimienta, una camisa impecablemente planchada y ojos como un halcón, agudos y que no se perdían nada. Era el mejor amigo de mi padre. Me llevó a un estudio forrado de libros de historia y estrategia militar. Sirvió 2 tazas de té negro, los movimientos precisos y económicos. Relaté los acontecimientos de las últimas semanas. Desde el funeral hasta la oferta de contrato envenenada. Mi voz era firme, entregando los hechos como un informe de campo. Despojé la emoción, presentando solo la realidad táctica de la situación. Aris escuchó sin interrupción, su mirada nunca abandonó mi rostro. Cuando terminé, tomó un sorbo lento de su té. No dijo, lamento mucho por lo que estás pasando. No dijo.
Tu madre siempre ha sido difícil. Me miró, sus ojos brillando con un fuego familiar y estratégico, y me dio la evaluación más validante que jamás había escuchado. Tu madre no solo te está atacando emocionalmente, Eddie, afirmó, su voz tranquila y analítica. Montaremos una respuesta proporcional. Esas palabras fueron como una llave girando en una cerradura que no sabía que estaba oxidada. No veía a una hija en duelo. Vio una amenaza estratégica. Sígueme, dijo, levantándose. Me llevó a través de una puerta disfrazada de estantería a una habitación que me dejó sin aliento. Era una sala de situación privada. Cogió un rotulador y dijo, vamos a mapear el campo de batalla. En la pizarra, dibujó un diagrama. En la parte superior, escribió Serafina Blackwood, centro de gravedad. Debajo Julian Blackwood, actor principal. Trazó líneas conectándolos a sus fuentes de poder. Fideicomiso familiar Blackwood, conexiones de Wall Street, influencia social, Greenwich NYC. Rodeó sus debilidades, arrogancia. Aris la miró y asintió brevemente con aprobación. Bien. ¿Quién más? Trabajamos durante 1 hora, mi angustia personal transformándose en un plan operativo frío y duro. La rabia que había estado hirviendo en mi interior ahora se canalizaba en objetivos y plazos. Finalmente, Aerys se apartó de la pizarra. Nuestro objetivo no es la venganza, dijo. Su tono era el de un comandante informando a su personal. La venganza es desordenada y emocional. Nuestro objetivo es la neutralización de amenazas. Desmantelaremos su operación exponiendo la verdad. Asegurando así el legado de Sterling y restableciendo tu identidad. Esto es una campaña, Eddie, no una disputa familiar. Debes tratarlo como tal. La claridad era exhilarante. Él hablaba mi idioma. Me veía no como una mujer rota, sino como la general que me habían entrenado para ser. Confiaba en mis capacidades. Luego caminó hacia un armario cerrado y lo abrió. Sacó 2 pequeños objetos negros. Me puso uno en la mano. Era una grabadora de audio digital, no más grande que el botón de mi abrigo. El otro era una unidad flash USB fuertemente encriptada. Tu misión, si decides aceptarla, dijo. La capitana Vance es nuestro activo dentro de su perímetro. Ella proporcionará lo que pueda. Estamos construyendo un archivo de caso. Golpeó la pizarra con su rotulador. Un dossier. Tu dossier. La verdad. Cerré mi mano alrededor del frío metal de los dispositivos. El peso era insignificante, pero se sentía tan sustancial como un rifle. Una sensación de propósito, limpia y aguda, me inundó. La niebla de duelo y confusión se había levantado. Ya no estaba perdida en la oscuridad. Me habían dado una misión. Tenía un comandante y tenía un plan. La guerra acababa de recibir su estrategia. Aris tenía razón. La arrogancia de mi hermano era su mayor vulnerabilidad. 2 días después de su desastrosa visita, Julian llamó. Escuché cómo me amenazaba alternativamente con ser cortada de la familia para siempre y me tentaba con una parte de las ganancias. Cada palabra era un clavo en su propio ataúd. Capturado en audio digital prístino. Inteligencia adquirida. Cargada en unidad segura. Nuestro activo en su lugar, la capitana Kellen Vance. Demostró ser tan valiente en esta nueva clase de guerra como lo fue en el campo de batalla. Bajo el pretexto de planificar su boda con Julian, obtuvo acceso a su oficina en casa. Una tarde. Copió el contenido del disco duro de su portátil en la unidad USB encriptada que Aris le había proporcionado. El riesgo era inmenso. Si hubiera sido atrapada. Correos electrónicos entre Julian y mi madre exponían su plan con detalle nauseabundo. Un esfuerzo sistemático para marginarme y consolidar su control sobre el patrimonio de mi padre mucho antes de que él hubiera fallecido. Discutieron abogados. Cuentas offshore y estrategias para declararme mentalmente incapaz de gestionar mis propios asuntos si me resistía. Era peor de lo que imaginaba. No era solo codicia. Fue un asesinato de carácter premeditado. Una noche tranquila,
Después de revisar el último paquete de inteligencia, una ola de agotamiento me golpeó. Sentí la necesidad de conectar con algo real. Algo de mi padre que no estuviera manchado por este conflicto. Saqué su viejo baúl militar del armario. Mientras clasificaba sus pertenencias, sus uniformes de gala, sus libros de historia militar, su colección de biografías presidenciales, mis dedos rozaron una tabla suelta en el fondo. Curiosa, la levanté. Debajo había un compartimento falso, y dentro, anidado en el espacio oscuro, había 2 artículos, un diario gastado encuadernado en cuero y un grueso sobre de Manila sellado con cera. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Abrí el diario. Era la letra de mi padre. Familiar y firme. No era un registro de su carrera militar, sino un diario privado iniciado en los años posteriores a que me fuera a West Point. Leí y el mundo se desvaneció. Una entrada fechada hace una década destacaba. Sarapina no entiende, escribió. Ve el servicio de Heidi como un rechazo de nuestro mundo, del nombre Blackwood. Me preocupo por lo que harán cuando ya no esté aquí para interponerme entre ellas. Al leer esas palabras, una presa dentro de mí se rompió. Un sollozo crudo y desgarrador escapó de mis labios. Fue la primera vez que lloraba desde que él murió. Estas no eran solo palabras en una página. Era la validación por la que había estado hambrienta toda mi vida. El testigo silencioso de mi lucha. Él había visto. Él había sabido. Se había preocupado por mí. El dolor era inmenso, pero enredado en él había una profunda y punzante gratitud. Con manos temblorosas, cogí el sobresellado. Mi nombre, Adrian Bruce, estaba escrito en el frente en su fuerte caligrafía. Rompí el sello de cera. Dentro había un documento legal, un codicilo a su testamento. Fechado y notariado apenas 6 meses antes de su muerte. Leí la jerga legal, mi mente corriendo para comprender su pleno significado. En términos claros e inequívocos. Mi padre estipuló que en caso de su fallecimiento, todo su patrimonio personal, aparte de los activos compartidos con mi madre, debía ser colocado en un fideicomiso privado. Esto incluía su cartera de inversiones, sus ahorros y, lo más importante, la escritura de la casa de Greenwich. Había previsto su codicia. Había anticipado su campaña para desheredarme. Y desde la tumba, había construido una línea final de defensa. Esto no era solo un documento legal. Era un escudo. Era un arma. Era el último acto amoroso y protector de un padre que comprendía la guerra que tendría que librar su hija. Sostuve el papel en mi mano, sintiendo su peso. El dossier que estábamos construyendo era fuerte. Tenía correos electrónicos, registros financieros y conversaciones grabadas. Era un caso construido sobre sus mentiras y engaños. Pero esto... El panorama estratégico completo acababa de cambiar. Esto ya no era solo una contraofensiva. Esto era jaque mate. La gala benéfica anual de la Fundación Blackwood, celebrada en el ala egipcia del Museo Metropolitano de Arte, era la joya de la corona del imperio social de mi madre. Era una deslumbrante exhibición de poder e influencia donde la élite de Nueva York se reunía para escribir cheques y afirmar su propia benevolencia bajo la atenta mirada de antiguos faraones. Esta era su sala del trono, su escenario definitivo. Y esta noche íbamos a quemarla. Entré flanqueada por Harry Stone y mi abogado, el señor Davis. No llevaba mi uniforme. Llevaba un vestido negro sencillo y elegante, a medida con precisión militar. Era mi propia armadura. Mi presencia envió una onda de susurros a través de la multitud. Era el fantasma en el banquete. La hija deshonrada que se suponía que se había desvanecido en la oscuridad. Ignoré las escaleras, mi enfoque fijado en el podio al final del salón. Sarapina estaba en su elemento. Sobre la importancia de la familia. Desde mi posición, pude ver a Julian y Calin de pie justo al lado del escenario. Julian parecía engreído, el aire aparente. Calin parecía pálida. Con las manos apretadas a los lados. Mi madre levantó su copa de champán.
por el legado perdurable de las familias Blackwood y Bruce, declaró. Ese fue nuestro momento. Como si fuera una orden silenciosa, Kellen Vance se apartó del lado de Julian. Caminó hasta el borde del escenario, su uniforme de la Fuerza Aérea. En el silencio sepulcral del templo de Dendur, juntó los talones y ejecutó un saludo tan nítido, tan perfecto que pareció cortar el aire. Su voz, amplificada por el micrófono, resonó clara y fuerte. Llena de un respeto inquebrantable que desafiaba todas las mentiras que mi madre había dicho. Mayor General Bruce, dijo, es un honor. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Antes de que nadie pudiera procesar lo que estaba sucediendo, comenzó la fase 2. La enorme pantalla detrás de mi madre, que había estado mostrando el logotipo de la fundación, parpadeó y cambió. Su complot para desheredarme expuesto en sus propias palabras. Luego el audio. La voz de Julian llenó el cavernoso salón, cargada de amenazas y condescendencia. Incluso si solo estás ayudando. Esa estrella de general en tu hombro todavía tiene valor para nosotros. La codicia cruda y desnuda en su voz era innegable. Los susurros en la multitud se convirtieron en un rugido de shock e indignación. Miré el rostro de mi madre. Su sonrisa se congeló, luego se desmoronó. Su rostro se aflojó. El color se le drenó hasta que estuvo tan blanco como los manteles. La máscara de la amable matriarca se hizo añicos, revelando la verdad fea y en pánico debajo. Entonces el señor Davis, mi abogado. Tengo un anuncio legal que hacer en nombre de mi cliente, la general Harry Bruce. Levantó un documento. Este es un codicilo legalmente vinculante al último testamento del coronel Sterling Bruce. Estipula que todo su patrimonio personal, incluida la escritura de la propiedad de Greenwich, se transferirá inmediatamente a un fideicomiso privado. Hizo una pausa para crear efecto dramático. Sarapina se tambaleó hacia atrás, su mano volando a su garganta como si no pudiera respirar. Julian, su rostro una máscara de incredulidad y furia, intentó escabullirse. Pero un enjambre de periodistas, alertados por un oportuno consejo de Aeris, descendió sobre él. Sus flashes de cámara como rayos. En medio del caos, subí los escalones y subí al escenario. Tomé suavemente el micrófono de la mano flácida y sin resistencia de mi madre. No la miré. No necesitaba hacerlo. Me enfrenté a los cientos de rostros conmocionados. A los pilares de la sociedad neoyorquina, que habían presenciado mi ejecución pública. Mi voz era tranquila, clara y portaba el peso de toda una vida de mando. El honor, dije. No es algo que se hereda en un testamento o se compra en una subasta. Es algo que se construye día a día con tus acciones. Hice una pausa, dejando que mi mirada recorriera la sala. Y esta noche, terminé. Ese legado ha sido asegurado. Coloqué el micrófono cuidadosamente en el podio. No corrí. No me regodeé. Simplemente me di la vuelta, bajé los escalones y salí del salón. Dejando atrás las ruinas humeantes del imperio de mi madre. La batalla había terminado. La victoria no siempre es un desfile triunfal. A veces es solo el silencio que sigue a una guerra larga y brutal. La mañana después de la gala, la noticia del colapso público de la familia Blackwood estaba en todas partes. Apareció en el New York Post, diseccionada en los programas de noticias matutinos. Esperaba sentir una sensación de euforia, de vindicación. En cambio, solo me sentí vacía. Era el agotamiento hasta los huesos de un soldado después de una campaña agotadora. Cuando la adrenalina desapareció, y todo lo que quedó fue el silencio. Mi teléfono se convirtió en una primera línea propia. Vibraba incesantemente con un aluvión de mensajes de texto de Julian, cada uno más vitriólico que el anterior. Él era la víctima. De mi madre. Solo hubo silencio, un silencio frío y condenatorio que era de alguna manera más fuerte que los desvaríos de Julian. No respondí. Apagué el teléfono y lo guardé en un cajón. Pasé todo el día en mi pequeño apartamento, simplemente sentada en una silla junto a la ventana, observando cómo el mundo seguía adelante sin mí. No estaba celebrando una victoria. Estaba lamentando una pérdida.
No la pérdida de mi madre o mi hermano como eran, sino la pérdida de la idea de ellos. Estaba de luto por la familia que siempre había deseado, la que en realidad nunca había existido fuera de mi propia desesperada esperanza. La muerte final y definitiva de esa ilusión dejó un espacio vacío dentro de mí, y supe que era un espacio que necesitaba ser sentido, no llenado. Unas semanas después, Aeris me envió un libro. Era Daring Greatly de Brené Brown. Una lectura obligatoria para todos los guerreros modernos, decía su nota. Empecé a leer sobre la vulnerabilidad. El coraje y el poder de ser dueña de tu propia historia. Era un manual de campo de batalla diferente, uno que te enseñaba a navegar por el terreno de tu propio corazón. Fue mientras leía ese libro cuando llamaron a la puerta. Abrí la puerta para encontrar a mi madre parada allí. La Sarafina Blackwell que había reinado sobre la alta sociedad de Nueva York se había ido. En su lugar había una mujer disminuida. Su ropa cara le quedaba mal en su ahora encorvada figura. Retorciendo la correa de su bolso de diseñador. Tienes que perdonarme. Cancela esto. Dile a los abogados que se detengan. Miró alrededor de mi pequeño apartamento con desdén. Incluso en su desesperación. Van a quitar la casa, mi hogar. No tengo a dónde más ir. Miré a mi madre, la mujer que me había causado un dolor toda la vida, y no sentí nada. La ira se había ido. El dolor era un eco lejano. Todo lo que quedaba era una profunda y cansada lástima. Vi a una mujer pequeña y asustada que había construido toda su identidad sobre una base de dinero y mentiras. Y ahora que se estaba desmoronando, no le quedaba nada. Hablé, y mi voz era tranquila, no con la frialdad de un soldado, sino con la tranquila fuerza de alguien que finalmente había encontrado su paz. Te perdono, madre. Un destello de triunfo iluminó sus ojos. ¿De verdad? Sí, dije. Te perdono por no ser la madre que necesitaba. Pero el perdón no significa reconciliación. No significa borrar lo que se hizo. Respiré hondo y con firmeza. No puedo dejarte volver a mi vida. El límite es permanente. Cerré suavemente la puerta. Y por primera vez, sentí el verdadero significado de la libertad. No se trataba de ganar. Se trataba de no tener que luchar más. Al día siguiente, me reuní con el señor Davis. Con la autoridad legal otorgada por el codicilo de mi padre, le di mis nuevas instrucciones. No íbamos a vender la casa. No íbamos a desalojar a mi madre. Íbamos a establecer una nueva entidad. Su financiación provendría íntegramente de los activos del fideicomiso de mi padre. El señor Davis redactó el marco legal. Se permitiría a Sarapina permanecer en la casa de Greenwich como inquilina. Pero se le exigiría que pagara el alquiler justo de mercado cada mes, un cheque escrito no a mí, sino directamente a la fundación. En una última y hermosa ironía. Sus cheques de alquiler se convertirían en un símbolo de su derrota, un tributo mensual al honor que nunca podría comprender. No fue venganza. Fue justicia. Y fue un nuevo comienzo. Pasó un año. Mi nueva vida no tenía la tensión de alto riesgo de una zona de guerra ni el opulento drama de una finca en Greenwich. Era tranquila. Era constante. Y era mía. La sede de la Fundación Legado Coronel Sterling Bruce no era una brillante torre de oficinas, sino un modesto espacio alquilado en Alexandria con buena luz natural y el agradable aroma constante de café recién hecho. Mi escritorio ya no estaba abarrotado de evaluaciones estratégicas e informes de movimiento de tropas. En cambio, estaba cubierto de algo mucho más importante, cartas. Eran cartas escritas a mano. En su mayoría en la cuidada y seria caligrafía de adolescentes. Algunas estaban decoradas con dibujos de crayón o pegatinas. Eran de la primera clase de beneficiarios de becas. Los hijos e hijas de soldados que habían hecho el sacrificio supremo o que habían regresado heridos en cuerpo o espíritu. Leí cada una de ellas. Un joven de Texas cuyo padre era un veterano herido. Ahora estudiaba ingeniería en Texas A&M. Una joven de California cuya madre murió en un accidente de helicóptero en Irak, estaba en su primer año de escuela de enfermería.
Una carta escrita en papel de cuaderno rayado me hizo detenerme. Era de una chica de la zona rural de Pensilvania. Estimada General Bruce, decía, mi mamá dice que le diga que debido a esta beca. Soy la primera persona en nuestra familia en ir a la universidad. Ella dice, mi papá estaría tan orgulloso mirándome desde el cielo. Tracé la caligrafía de la joven con el dedo. Estas cartas. Estos pequeños testimonios de esperanza renovada, eran las medallas más profundas que jamás había ganado. Eran la prueba tangible de que el legado de mi padre, un legado de servicio, estaba vivo y creciendo. Mi nueva familia se forjó en esta tranquila misión. Aris y Kalin eran visitantes frecuentes. Kalin había roto su compromiso con Julian poco después de la gala. Ahora estaba destinada al Pentágono, y a menudo nos reuníamos para almorzar. Nuestras conversaciones eran fáciles y llenas de la comprensión compartida de nuestro mundo. Aris, mi mentor. Me pedían ser conferencista invitada para los cadetes de último año para hablar sobre liderazgo y ética. Querían que volviera a West Point, el lugar donde había comenzado mi viaje. Parada en el escenario del auditorio, mirando el mar de uniformes grises nítidos, fue una experiencia surrealista. Ya no era la joven cadete asustada y decidida que una vez fui. Era una general. Una veterana de guerras extranjeras y una superviviente de una guerra doméstica. Miré sus rostros, tan jóvenes, tan llenos de convicción y de una creencia en las líneas claras entre el bien y el mal. Sabía que tenía que decirles la verdad sobre el campo de batalla más difícil al que se enfrentarían jamás. El acto más valiente que un soldado puede realizar, comencé. Mi voz resonando ligeramente en el vasto salón, no es siempre enfrentar el fuego enemigo. A veces es decir la verdad a quienes se supone que te aman. Defiende esa fortaleza. Defiéndela con tu vida porque es tu vida. No hablé de tácticas ni de estrategia. Hablé de la guerra interna, la guerra por el alma de uno mismo. Más tarde esa noche, mientras el crepúsculo se asentaba sobre el valle del Hudson, caminé sola por el campo en West Point, el cielo era de un profundo azul aterciopelado. Ya no buscaba sus estrellas en la oscuridad. Había aprendido a navegar por las mías. Me había convertido en la estrella tenue de mi padre, callada y firme. No había construido un imperio como Julian había soñado ni comandado el escenario social como mi madre. Mi legado no estaba escrito en precios de acciones ni en titulares. Estaba escrito en el futuro de esos niños, en las cartas sobre mi escritorio, en la tranquila integridad de una vida recuperada. Era una luz más pequeña quizás, pero era una luz verdadera. Era una sonrisa de libertad, pura y simple. Mi historia ha terminado, pero quizás la tuya está a punto de comenzar. Aprendí que mi honor era una fortaleza y tenía que ser su defensora más firme. ¿Cuál es la fortaleza dentro de ti que necesita defensa? Que sepas que no estás sola en tu batalla. Hay innumerables estrellas tenues ahí fuera, firmes y verdaderas, que comprenden.